me dirías si te cuento que gracias a un gato, hoy tenés electricidad en tu casa? Sí, un gato que Nikola Tesla estaba acariciando cuando tenía 3 años, y el roce de su manito con el pelaje produjo unas chispas. Una chispa que encendió la curiosidad de la mente de uno de los genios más grandes de la historia. Su padre le explicó que se trataba del mismo fenómeno que ocurría en los árboles durante una tormenta, la electricidad. Desde aquel momento y hasta el día de su muerte, Nikola Tesla dedicaría su vida a resolver los misterios en torno a este fenómeno. Tesla nació en 1856 en lo que hoy es Croacia, y cuando era estudiante decidió que su propósito era idear el modo en que la energía gratuita pudiese llegar a todo el mundo. Este propósito lo llevó a tener coloridos y polémicos episodios con otros científicos y empresarios de la época. Por ejemplo, su controvertida relación con Thomas Edison, en cuya empresa empezó a trabajar. Fue allí que surgió entre ellos la llamada Batalla de la Corriente, donde Edison defendía la corriente continua y Tesla la corriente alterna. ¿En qué se diferencian y para qué las usamos? El aspecto más técnico es que en la corriente alterna el flujo de electrones cambia constantemente de dirección, es decir, que oscila entre un polo positivo y un polo negativo en un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, en muchas aplicaciones domésticas, la corriente alterna cambia de dirección 60 veces por segundo, 60 Hz en Estados Unidos y 50 Hz en muchos otros países. Se usa en la mayoría de los electrodomésticos como refrigeradores, luces y electrodomésticos menores, porque es más eficiente para transmitir electricidad a largas distancias gracias a su capacidad para transformarse en diferentes niveles de voltaje. Es decir, en la central eléctrica el voltaje es altísimo. En cambio, en la corriente continua, el flujo de electrones es constante y va siempre en una sola dirección, como en las pilas o en las baterías de las computadoras o celulares. En cuanto a su generación, la corriente alterna es generada en plantas de energía y transmitida usando redes eléctricas, facilitando el uso energético en ciudades y áreas rurales. Por su parte, la corriente continua es común en dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras portátiles y baterías, que requieren una dirección de flujo constante para funcionar adecuadamente. Algunas energías renovables, como la energía solar, generan corriente continua que luego se convierte en corriente alterna para ser utilizada en la red eléctrica que llega a los hogares. Y para cerrar, les voy a recordar una frase que decía el propio Tesla: la ciencia no es más que una perversión en sí misma, a menos que tenga como objetivo último mejorar la humanidad. Tomá. Y si tenemos en cuenta que su trabajo revolucionó la generación de electricidad, dejando como legado el uso de la corriente, que sigue siendo fundamental en la vida de la humanidad, además de abrir las puertas a otros desarrollos tecnológicos que son de gran utilidad, y creo que cumplió su cometido como científico.